Yo creo que no. No. No, de mi parte no, como que todavía hay unas cosillas, pero creo que conforme usted va hablando, se me Ok. aclara. Ahí se van contestando, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vimos el ejemplo, les solicito caso. Entonces, basado en esta ubicación del proyecto y el proyecto en sí, entonces empezamos a analizar ciertos componentes, ¿verdad? Entonces vamos a ver componentes físicos. Entonces, el geólogo hace un mapa geológico y los resultados de ese mapa geológico basados en información existente y oficial, ¿verdad? Por parte de, digamos, en este caso, de geología y minas, para la parte hidrogeológica, dirección de aguas, etc. Entonces, si ustedes ven aquí, cada color va a representar una formación. Yo aquí no les voy a hablar mucho de la parte geológica tan a fondo porque yo no soy geólogo, pero aparte de la charlita que vamos a tener va a haber un geólogo y les va a explicar un poquito más, ¿verdad? Pero digamos, cada uno es una formación y cada formación genera una información relacionada con la estructura del el terreno, ¿verdad? La geología es algo que va más atrás, ¿verdad? Y las formaciones, cómo se fueron formando las montañas, las llanuras, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la formación, es más rocosa o tiene un tipo de material, son zonas más arcillosas, etc. Entonces, formación Curú es una de las formaciones principales de la península, ¿verdad? La península en Guanacaste es una de las principales formaciones, entonces es la que predomina en este proyecto específicamente, ¿verdad? Si después nos vamos al tema de fallas, perdón, de la parte hidrogeológica, perdón. Bueno, perdón. En este mapa geológico, además de la formación, él incluyó el tema de las fallas tectónicas. Ustedes ven aquí hay fallas que pasan por aquí. Son fallas, ¿cómo se llama?, que fueron analizadas en específico y parte de los resultados es que no van a afectar, ¿cómo se llama?, las terrazas en este sentido. Pero sí podría afectar y por eso tienen que hacerse ya cuando se vaya a construir, con este proyecto no era constructivo, pero cuando cada proyecto se vaya a construir, analizar con más profundidad si esta falla puede afectar desde el punto de vista constructivo. Pero hay fallas vulcanológicas y hay fallas tectónicas. Estas son fallas tectónicas, que un temblor, un terremoto, el movimiento puede ser más, vamos a ver, puede generar un impacto mayor que en cualquier otro sitio, ¿verdad? Porque esa falla puede moverse y genera algún desprendimiento, o sea, algún deslizamiento o genera algunas rupturas en edificaciones, etc. Entonces es importante tener en cuenta. Esta información hidrogeológica, ¿cómo se come esto? Bueno, por lo general los geólogos que trabajan la parte hidrogeológica, hay especialistas en hidrogeología específicamente, pero la hidrogeología lo que hace es como un perfil y genera, ¿cómo se llama? Equipotenciales de acuífero, ¿verdad? O sea, el potencial de acuífero de acuerdo a estas tipo de isoyetas. Entonces, también se genera un perfil hidrogeológico. Entonces, lo que hace el hidrogeólogo es, se va a la dirección de aguas y le dice, vean, en dirección de aguas, yo necesito que usted me dé información de todos los pozos que hay entonces usted dice, bueno, voy a calcularlo a 1 kilómetro a la redonda. Entonces, manda la georreferenciación a la dirección de aguas y la dirección de aguas le da toda la información de los pozos que hay en eso. Entonces, si ustedes ven, todos estos puntitos, ¿cómo se llama? Verdes, son pozos a un radio de 3 kilómetros, ¿verdad? O sea, Igor, ajá, sí, pero esos pozos son con permisos o simplemente perforados. son con permisos. O sea, bueno, vamos a ver, son pozos perforados. No quiere decir que todos tengan concesión, pero si están perforados porque va hacia eso, pues ya está en eso, ¿verdad? Digamos, en este momento tal vez no interesa tanto si está con concesión o no, o sea, si están aprovechando o no. Lo que le interesa al hidrogeólogo es tener la información de ese pozo.
¿Por qué? Porque la información del pozo nos determina la profundidad en la cual se encuentra el agua. ¿Ok? Entonces, digamos, cuando se presenta un permiso de perforación y se aprueba, ¿verdad? Entonces se genera un expediente como estos y cada expediente va a tener el perfil de ese pozo, ¿verdad? Entonces, cuando, o sea, principalmente cuando ya se perfora, porque la empresa perforadora empieza a hacer, conforme va perforando, empieza a hacer un perfil de los suelos y hasta el punto donde llega el agua. Entonces, toda esa información es importante para que el hidrogeólogo dentro de su estudio determine ¿cómo se llama? La vulnerabilidad de los acuíferos. Entonces, pueden haber muchos pozos y eso no es un problema. O sea, más bien el hecho de que haya mucho pozo cercano ayuda al hidrogeólogo a tener más certeza de la información. Entonces, si yo tuviera información entre más cerca, yo hago, y ojalá un mismo pozo dentro de propiedad, pero aquí no lo hay, entonces eso me ayuda a que la información, digamos, que yo vaya a generar de la propiedad sea lo más real posible porque ya hay información. Pero digamos, todavía 3 kilómetros, puede ser que la información de aquí sea, digamos, esta es la zona más baja, esta es una zona más alta, puede ser que la información de aquí sea muy diferente. Entonces, bueno, el hidrogeólogo tomará la información más relevante para el sector el que está analizando. Entonces, vean, esta es la información que genera. Estos son los mapas que se generan para la parte hidrogeológica, y aquí les voy a explicar así rápidamente el geólogo que les va a exponer, les va a dar más detalle. El método que se utiliza para determinar la vulnerabilidad de los acuíferos es el método GOT, que el método GOT determina en primer lugar ¿cómo se llama? El tipo de acuífero o el modo de confinamiento que se encuentra en el sitio. Para eso hay información. Se determina la litología de la zona no saturada, o sea, se determina el tipo de suelo, la porosidad, la permeabilidad del suelo, la humedad, etc. Y se determina la profundidad del agua subterránea o el acuífero, que eso se obtiene de los pozos. Entonces, por ejemplo, la información del estudio geotécnico ayuda mucho a esta información, porque le da mucha información de los suelos. Pero igual en la información que viene del pozo hay mucho de esto. Entonces, con esta metodología, el resultado, claro, aquí me estoy brincando todo lo que se hace en cada uno de estos aspectos, pero el resultado principal es este. Esto es el esquemita GOT, donde determina primero el grado de confinamiento hidráulico, que es la G, la ocurrencia del sustrato, que es la O, y el distanciamiento a nivel de agua subterránea, esa es la profundidad, que se llama método GOT. Entonces va pasando uno por uno. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se llama? Este es por ejemplo, este acuífero es semi-confinado, ¿verdad? Entonces me da un valor. Y aquí paso acá y en este caso la ocurrencia del sustrato es arcillo, perdón, es que yo no puedo hacerlo más, no lo puedo hacer más, ¿cómo se llama? Me salí, ¿verdad? No, en la presentación no lo puedo hacer más grande porque entonces voy a hacerlo un poquito más grande aquí. Ya la vista me falla. Arcilla de lutitas, entonces este es un poco el sustrato, la parte litológica, el suelo. Entonces me da otro valor y después de este valor me tira al, ¿cómo se llama? Al distanciamiento a nivel de agua subterránea, que es de 5 a 20, este me da valor. Y la fórmula que me determina estos tres componentes me tira a qué vulnerabilidad es. Entonces, los resultados pueden, dependiendo de estas combinaciones, los resultados pueden ir desde la vulnerabilidad despreciable, que dice no hay ningún problema, en este caso es baja. ¿Por qué es baja? Porque principalmente en la zona, principalmente en la zona alta de este sector, la profundidad de los acuíferos es muy alta, o sea, es muy profundo. Y si se combina con que estamos hablando, que son arcillas, ¿verdad? Y semi-confinado, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir una arcilla? Para efectos de un acuífero. ¿En qué me ayuda? ¿En qué me puede influir?
Perdón, que un suelo sea arcilloso y que a raíz de eso el acuífero no es vulnerable. O sea, ¿qué quiere decir que no es vulnerable? Que no es vulnerable a la contaminación de alguna sustancia, aguas negras o alguna sustancia tóxica. ¿Qué quiere decir eso? Por la infiltración, no, Muy no sé a qué se bien. refiere la Sí, pregunta. está bien, está bien, está bien. Esa es la respuesta. Entonces, un suelo arcilloso, ¿qué me dice en términos de infiltración? No filtra el agua. Que no infiltra bien. Sí, no infiltra. O sea, entre más arcilloso, Más compacto. más compacto y el riesgo de que esa sustancia pueda. Vamos a ver, el que es arcilloso, usted dice, bueno, qué dicha, eso me salva, que no me va a afectar el cuerpo, pero también puede tener un problema desde punto de vista constructivo. Ya si lo vemos desde el otro lado, si lo vemos desde el tratamiento de las aguas, el hecho de que un suelo sea muy arcilloso más bien hace que al no infiltrarse, el sistema de tratamiento no puede ser por infiltración. Por ejemplo, un tanque séptico aquí no es tan factible, digamos, a pesar de que, vamos a ver, es factible desde el punto de vista de que los contaminantes que puedan llegar al acuífero, lo que hacen es que es tan profundo y por el tipo de suelo, llegan a degradarse antes de que llegue a el acuífero. Eso es lo que me dice esto, ¿verdad? Pero también lo que me puede decir que un suelo sea, que haya la infiltración muy baja, ¿verdad? Me quiere decir que si yo pongo un tanque séptico, ¿qué pasa? Está bien, no voy a contaminar el acuífero porque el agua va a ir muy lento, pero ¿qué nos puede pasar? En este caso, más bien, ¿cuál sería el efecto contrario? ¿Cuál sería? ¿Puede hacer la pregunta otra vez? ¿Sí? Que la arcilla, en este caso, ayuda a que el contaminante no llegue a un acuífero. Entonces dice, bueno, eso es un, desde el punto de vista ambiental, el proyecto me genera una viabilidad por lo menos en este componente. Pero también un suelo muy arcilloso, que la infiltración es muy baja, puede generar también un efecto contraproducente. ¿Cuál puede ser? La escorrentía. ¿No? ¿Qué O sea, sentido? que las aguas no van a penetrar el suelo, sino que se van a ir por la superficie. Ajá, muy bien. O sea, se me va a rebalsar eso. Sí, Entonces, digamos, si yo pongo un tanque séptico, el agua no va a bajar, no va a bajar, y más bien lo que va a hacer es que se me va a llenar todo, ¿verdad? Aguas negras, el sitio. Entonces, vean ¿cómo se llama? Vean este tema, vean que hay que tener mucho cuidado porque cualquiera puede decir, mira, sí, qué dicha, pero también me puede generar un problema porque entonces tendría que ver qué sistema de tratamiento utilizo de tal forma que no me afecte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Este estudio nos ayuda a todo esto, ¿verdad? Vamos a ver. Después, el tema de la parte hidrológica, que es el tema de la delimitación de la cuenca. Vean que el área de proyectos está amarillo. El hidrólogo lo que hace es primero una delimitación de la cuenca que va a ser afectada por el proyecto, ¿verdad? O viceversa, se hace un análisis de la precipitación, un análisis de las estaciones, de la estación climatológica y cómo se llama, y a raíz de esta información es donde se determina cómo el proyecto con las aguas pluviales puede afectar y también tiene que ver con la infiltración y el área que va a ser impermeabilizada, ¿verdad? Y cómo puede afectar esto. Eso es parte de información que se tiene. El estudio de geotecnia nos da información como esta, ¿verdad? Por ejemplo, una capacidad soportable admisible, entonces nos dice cuál es la profundidad en la cual hay una capacidad soportante. ¿Esto qué quiere decir?
que, por ejemplo, en los muestreos, ven, si ustedes ven este trípode, ¿verdad? Aquí lo que hacen es que esto es un martillo que va golpeando el suelo hasta llegar a un punto donde vamos a ver, la cantidad de martillazos que se van dando y va profundizándose, me dice la capacidad soportante. Entonces, la capacidad soportante admisible, en este caso, llega a 3.5 metros. Eso quiere decir que hay 3 metros para que yo tenga que profundizar para poder construir. ¿Qué quiere decir? Antes de esos 3 metros es donde hay un suelo malo, podríamos decirlo desde el punto de vista constructivo, no necesariamente desde el punto de vista productivo, agrícola o forestal, ¿verdad? Entonces, esta es la información que se genera. ¿Cómo se llama? Yo tengo un videíto, no sé si gustan verlo, de cómo funciona yo creo que lo tengo por aquí, voy a buscarlo un segundito. Profe, Sí, ¿qué vayan tipo preguntando. de construcciones o proyectos se hacen como hacia abajo, como que tenga que utilizar los 3 metros? Vamos a ver, lo que me dice eso es que a los 3 metros yo tengo, como quien dice, el suelo firme. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes van a construir su casa, tienen un lote, ustedes tienen que hacer un estudio de técnica para construir su casa. Eso se los van a pedir. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso es donde el ingeniero, arquitecto que está a cargo va a decir, bueno, aquí, si me dice, no, es que el suelo ya firme me da a medio metro. O sea, lo que hay que hacer, movimiento de tierra muy poco para llegar a las bases. Igual, no tiene que llegar hasta los 3 metros, pero sí lo más cercano y ya después donde usted genera las zanjas y donde van los cimientos y ahí es donde usted cimientos, donde usted pone lo duro. Hay proyectos donde la profundidad, o sea, el suelo malo es mucho. Entonces el movimiento de tierra es mucho para poder hacer eso. Entonces el proyecto empieza a hacerse caro, ¿verdad? Se empieza a hacer caro. ¿Por qué? Porque ya las horas maquinaria son muchas. Entonces, es mucha, ¿verdad? Entonces, ahí es donde los proyectos hay que empezar a analizarlos, porque si usted no hace eso y no llega a los cimientos, a la parte más dura, lo que pasa es que el proyecto, he pasado, por ejemplo, proyectos que empiezan a venirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus bases no están bien fortalecidas. Hay técnicas para no llegar hasta abajo, por ejemplo, técnicas de pelotaje. Entonces lo que hacen es que se meten piloteras, ¿verdad? Que son unas máquinas que empiezan a hacer huecos y entonces empiezan a chorrear cemento hacia adentro y generan pilotes para tener base suficiente para poder montarse, ¿verdad? No, ya uno ahí ha bombeteado con los ingenieros, entonces uno aprende un poquito eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque nos hemos topado con cosas donde ya hay que resolver. Quería mostrar, no sé si te quedó claro ese tema. Sí, claro, gracias. Okay. Voy a mostrarles, estoy buscando a ver este videito. Incluso tengo 2 videitos muy interesantes. Ok, ahí están viendo, sí. Ven que incluso este estudio de suelos fue ahí donde estamos ahora en este proyecto, en esas terrazas. Porque era importante ver, por ejemplo, en este caso, como son terrazas,
y en este caso eran 3 metros, y como hay que hacer la terraza, incluso la terraza tiene que ser en tierra para dejar el suelo firme. Entonces más bien ahí ya se hacía el trabajo. Este es un trípode, llegó el pick-up, ellos tienen una maquinita ahí, digamos que a veces hechiza, ¿verdad? Le dicen. Entonces esta máquina lo que va haciendo es que va soltando el martillo, este martillo va profundizando el suelo, y este muchacho que está aquí a mano izquierda de azul va apuntando los martillazos, y después van viendo la profundidad y ahí va tomando nota. Entonces vean más o menos cómo funciona esto. Vieron que él iba contando, y después ya le da el dato ¿cómo se llama? A este muchacho, y él también va midiendo la profundidad. Voy a ver si aquí tengo fotos, porque ellos también, dependiendo de la máquina, a veces solo utilizan martilleo, pero dependiendo el estudio que haya que hacer, ellos van sacando muestra de lo que van, digamos, hay martillos que van haciendo lo que hace ¿cómo se llama? Se me olvidó. Aquí tengo, bueno, igual el ingeniero que les va un poquito la charla también les va a explicar todo esto, pero es la función que va haciendo un barreno, ¿verdad? ¿Ustedes han usado un barreno? Sí. Sí, claro. Ok, la función que hace el barreno es que el barreno va sacando tierra, va midiendo profundidad, y ustedes van haciendo un análisis del suelo y a la profundidad que se encuentra ese suelo, ¿verdad? De acuerdo al color, a la textura, etc. Entonces también en la máquina va haciendo eso. Okay. Voy a volver a la presentación. Pero generalmente cuando es en una terraza ya se ha quitado parte de esa tierra, ¿verdad? O sea, ya se Sí, ha digamos, profundizado. la terraza en este caso, miren, es la primera fase, ¿verdad? Es la primera fase, y ¿cómo se llama? Ya después, cuando llega la segunda fase, que es la etapa constructiva, y cuando ellos hagan la construcción, ellos tienen que volver a hacer un estudio de suelo específicamente que va dirigido a lo que usted quiera construir. No es lo mismo hacer un análisis de los suelos y todo hacia un proyecto, un piso a 5 pisos, 3 pisos, ¿verdad? O dependiendo de lo que se quiera hacer, o si quieren hacer un parqueo subterráneo, etc. Entonces, el estudio de suelos tiene que ir dirigido a lo que usted, al alcance que usted quiere. Después, desde el punto de vista físico, digamos todo lo más general, hay algunos otros aspectos que después cada profesional ahí les va a explicar. Después, desde el punto de vista biótico, vean, este es el mapa de cobertura, que en este caso sí me tocó trabajarlo a mí. Si ustedes ven, incluso trabajamos una foto aérea, también trabajamos con las imágenes satelitales más actualizadas. Las terrazas las marcamos, vean que incluso prácticamente no, la parte más construible no tocan las áreas de cobertura forestal. Estas áreas de cobertura forestal principalmente son depresiones naturales, lo que llamamos drenaje naturales. Y si ustedes ven de fondo, el del resto es un potrero arbolado. Igual vean las fotos, ¿verdad? La foto está muy clara. Arriba es como un plantel planito, más plano, y las depresiones son estas áreas verdes que se ven en la foto, ¿verdad? Que son bosquecitos. Se delimitaron, se marcaron las terrazas, se hizo un análisis del tipo de cobertura forestal existente, el tipo de bosque, se delimitó cuánto es área de bosque y cuándo no bosque, ¿verdad? Y después se marcaron los caminos, ¿ok? Después, cuando este cuadro no es, esta información no es de este proyecto, ¿verdad? Esto es de otro proyecto, pero más o menos algunos ejemplos de cuadros de información biológica.
de especies indicadoras. Entonces ellos hacen un análisis de las especies principales que pueden ver en el sitio, ¿verdad? Les analizan la especie, la familia, el nombre común, la condición, si es una especie en vías de extinción, si es una especie muy abundante, si es una especie, digamos, exótica, ¿verdad? Etcétera. Todo eso se analiza de acuerdo a la información de la ley actual y de CITES, que CITES me determina eso, ¿verdad? Qué especies están en peligro de extinción o de desaparición o erosión genética, lo que llaman. Eso me va a dar un poco de prioridad a ciertas especies de protección, de manejo, ¿verdad? Si requieren cortar algunas, entonces, de acuerdo a estos estudios, se determina el impacto que se puede generar. Igual en especies de fauna, se hace un listado de las especies de fauna que se han visto, que se podrían ver de acuerdo a información bibliográfica, de acuerdo a las entrevistas a la gente, el nombre común, la condición también, si son especies en vías de extinción o no. Estas fotos que ustedes ven ahí son fotos mías de proyectos. Esto es un proyecto en Guanacaste. Difícilmente, o sea, ya ahora uno normalmente puede ver un pisote, ¿verdad? O algún papachín que pase, ¿verdad? Que son animales que cada vez le tienen miedo al ser humano, pero a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Que casualmente en la visita le aparezca un animal. En este caso yo estaba en un proyecto y llegaron estos monitos a aparecerse. Esto fue un proyecto ya por el sector de Playa Blanca en Guanacaste. Es vacilón porque a veces cuesta mucho encontrar, ¿verdad? En la visita específicamente. Los biólogos afinan un poquito más el ojo y ven otros indicadores, ven heces, ven huellas, ven, digamos, árboles marcados por alguna especie que es muy normal, muy común. Y el hecho de que exista una especie puede dar información de que puede existir algunas otras especies. Entonces, eso es muy normal. A veces dice uno, no aparecen cuando necesitan y aparecen cuando no. Me acuerdo, les voy a dar antes de darle la palabra a Nicole, y me tocó hacer una visita con CETENA, un proyecto allá en Ballena, Bahía Ballena, de OSA, y de acuerdo al estudio, habíamos determinado que por la afectación, ¿verdad? Digamos, era un área muy alterada ya, era un potrero poblado, había habido mucha afectación y alteración, no encontramos fauna en el momento, no se veía. Entonces, la bifauna tampoco es tan sencillo que aparezca. Entonces, cuando íbamos con CETERA y me decían, bueno, aquí hay animales, yo no, ahí no hemos detectado mucho. Y vamos de camino y nos pasó un tucán en puro, pero así, casi choca con nosotros. Y hasta ahí llegué, ¿verdad? Mi credibilidad, pero bueno, así son las cosas, ¿verdad? Y por dicha, bueno, uno tiene buena relación con la gente, entonces más bien se vacilaba, pero pasan a veces. Nicole, si tenías una pregunta. Sí, tengo dos. De hecho, una era con respecto a lo último que habló, que era que si se tienen que hacer varias veces, como por lo mismo, por si no salen, o si una no encuentra las especies que tal vez espera encontrar y que sabe que están por ahí, o no sé. Y lo otro es que me confunde un poco el término de especies indicadoras, como si indican algo o son solo como especies de la zona o así. Ok, perfecto. Con respecto a la primera, depende mucho del área de estudio, depende mucho del proyecto, la rigurosidad de los muestreos, ¿verdad? Digamos, sitios muy alterados, tal vez los estudios son más sencillos. El tema es que de ahí la importancia también de la experiencia del consultor, digamos en este caso, un biólogo con experiencia y que ha trabajado mucho el país, sabe y conoce sobre qué especies pueden haber en tal sitio, ¿verdad? Entonces, a veces basta con la experiencia que tiene para eso. Proyectos ya de más envergadura y más complejos, sí se hacen estudios más con monitoreo.
Por ejemplo, en carreteras se hacen monitoreos con cámaras trampa y, por ejemplo, para nosotros detectar los pasos de fauna en las carreteras fue un estudio de 1 año. ¿Por qué de 1 año? Porque para poder determinar efectivamente qué animales pasan hay que contar con todas las épocas. Época seca, época de lluvia, y hay temporadas de apareamiento de algunas especies, otras. Entonces, por ejemplo, en APM Terminal, en terminal de contenedores, principalmente para analizar temas de tortugas y nidades de tortugas, son en ciertas épocas, entonces son estudios que se hacen durante 1 año o hasta más, dependiendo. Entonces es relativo, Nicole, dependiendo de la complejidad del proyecto y de la complejidad del entorno, ¿verdad? Y aún así vamos a ver, cabe la posibilidad de que dé información, ¿verdad? O pase alguna especie que usted no lo esperaba, por ejemplo, y tal vez sea un ave que anda de perdida o algo por el estilo, o no sé, ¿verdad? O cambió la dinámica en una zona, no sé. Eso puede pasar, ¿verdad? O información de un grado de incertidumbre de la información. Y por otro lado, ¿cómo se llama? La otra pregunta era de las especies indicadoras. Especies indicadoras es especies que me indiquen efectivamente el tipo de cobertura, que me indiquen el tipo de ecosistema en el cual estamos. Por ejemplo, especies indicadoras, por ejemplo, si usted me da un cuadro de estos, ya la idea es que con solo las especies que usted me dé aquí y que me las marque como indicadoras, me va a decir el tipo de cobertura. Por ejemplo, ¿ustedes qué dirían cuando ven estas especies? ¿Qué tipo de ecosistema podríamos tener al frente sin haber ido al sitio? Puede ser como, bueno, no matorral, pero sí como un lugar muy seco, tal vez. Sí, seco. Y Y muy alterado también. Ajá, ¿por qué alterado, digamos? Tal vez puede ser por las quemas o puede ser, digamos, No, pero ¿por qué usted cree que es un lugar alterado? Digamos, porque sin ver, ajá, han viendo las cortado especies. sí, porque han cortado, digamos, los árboles más grandes. No, por eso, Estas son, pero Tal, ¿cómo sabe usted, digamos, con las especies que le estoy dando en el cuadro, que eso es un sitio alterado, ¿no? porque generalmente son especies pioneras, son las primeras que Ok, incursionan en el lugar. exacto. Hay indio desnudo, hay jocote, ¿verdad? O sea, difícilmente usted encuentra en un bosque un jocote, ¿verdad? Así lo porque también Eh, hay un Cristóbal por ahí. sí, hay un Cristóbal, incluso si usted lo ve está como una especie en peligro de extinción. Puede haber quedado por un Eh, remanente. sí, pues es un remanente, efectivamente. Incluso es un árbol de Cristóbal. Y Y entonces ven, todas esas especies, el cornizuelo, por ejemplo, el cornizuelo es muy común en zonas de regeneración. Entonces, y realmente es un matorral arbolado, ¿verdad? Lo que hiciste decir, pero no, tal vez no quisiste embarcarte, pero sí, es un matorral arbolado. El quebracho es una especie normal de esas, los guarumos son especies que van quedando y pioneras. Entonces, esa información me dan a mí o ustedes como forestales y se nos hace fácil generar una idea del ecosistema en el que estamos, ¿verdad? Por eso se llaman especies indicadoras, igual los animales, ¿verdad? Y son animales que tal vez pisote, ardilla, que también esto es una zona que a pesar de que tal vez es un poquito más alejada de las áreas urbanas, ya el mono cara blanca me da un indicador ¿verdad? Que tampoco está tan cerca de zonas urbanas, también es zorrillo de hondo, pero ya el pisote, ardilla, o sea, entonces me da un indicador de una zona de transición.
Ese tipo de cosas es lo que necesitamos. Este ejemplo de los invertebrados en los estudios de biología acuática, de fauna acuática, es todavía mucho más claro, porque esto es una metodología donde me determina que dependiendo del tipo de especie de invertebrado acuático, me genera un resultado de la calidad biológica del agua. Hay especies que son, o familias que son indicadoras de aguas contaminadas, y hay especies también que son indicadoras de aguas puras. Entonces eso me va a indicar el tipo de cobertura. Incluso este es más o menos los resultados que me genera la metodología BMWP, que es ¿cómo se llama? El índice biológico, el Biological Monitoring Working Party, o sea, me genera un indicador del tipo de biología o fauna que se encuentra en ese cuerpo de agua, y de acuerdo al tipo de especies, me va determinando un valor que ya está establecido y me van dando un índice, y ese índice me da una sumatoria, ¿verdad? Y al final el valor del índice por sitio es este y el valor del índice total es este de amarillo, 40. Entonces, dependiendo del valor que me dé, si ustedes ven aquí, ¿verdad? En este caso me dio 40, de 36 a 40, que es amarillo, es aguas de calidad mala contaminadas, ¿verdad? Entonces, entre más color arriba, el valor sea más alto, entonces el tipo de agua es mejor. Okay. Yo les puedo pasar unos articulitos de esto, yo no sé si los pasé, pero de esta información. Después ya entramos en la parte social. Aquí voy a poner algunos ejemplos de resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, estos son resultados del proyecto en Río Naranjo de Bagaces, de un proyecto eólico que trabajamos. Y entonces vean que hay información sociodemográfica que genera el sociólogo, antropólogo, información, entonces esto es información demográfica que me dice, información demográfica que me dice densidad población, cuánto es población urbana, relación hombre-mujer, de relación de dependencia demográfica, porcentaje de población de tanta edad, etcétera, ¿verdad? Es información social que me dice y me va generando indicadores de cómo es la población y cómo es la comunidad, ¿verdad? Esta es información general que obtiene el sociólogo del INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que genera estadísticas. Cada 10 años hay una renovación de información. Lo que se dice a nivel estadístico y social es que cada 10 años ya marca una diferencia socioeconómica, entonces cada 10 años se hace una encuesta. Sin embargo, ahora el INEC está actualizando ciertos aspectos, y la ventaja del INEC es que ahora trabaja con sectores más específicos. Antes usted iba al INEC y solo podía sacar información a nivel distrital. Ahora usted va al INEC y le manda digamos, yo vivo en Barrial de Heredia y yo quiero específicamente en tal sector dentro de Barrial, ¿verdad? Que no, Barrial no es ni un distrito, el distrito es Ulloa, y me manda la información específica de lo que yo le mande georreferenciado. Entonces me manda los datos de ahí. Entonces cada vez tenemos una información más específica. Aquí vemos información a nivel digital. Y hay un tema de percepción, entonces hacen preguntas. Un ejemplo, se pregunta, ¿qué tanto conoce el proyecto? ¿Verdad? Claro, se le explica el proyecto eólico de la empresa Copre Guanacaste. Entonces, aquí dice, por ejemplo, que el 75% no sabía nada, que se iba a hacer un proyecto, y el 25% que sí. Ya con esto, el sociólogo tiene que empezar por explicarle un poquito qué es. Vean que ya toda esta dinámica social hace, uno, que tengamos información, y a la vez la comunidad va teniendo información de algo que no sabe, ¿verdad? Y entonces ya usted empieza a analizar, bueno, ¿qué percepción tiene sobre los diferentes impactos en los servicios básicos del proyecto? Entonces, por ejemplo, disponibilidad de agua.
Entonces, por ejemplo, mucha gente dice, poca gente dice que mejorará en verde. Otra gente dice que ni mejora ni empeora, o sea, ni fu ni fa, la mayoría. Y poquita gente dice que empeora. Entonces, digamos que este resultado es positivo porque, digamos, al proyecto no le afecta ni a la comunidad le afecta. Y así sucesivamente se analizan diferentes componentes de servicios que le puede afectar a la comunidad y ven que, por ejemplo, uno de los factores que consideran más positivos y que mejorará es el empleo. Entonces ellos parten de que va a haber posibilidades de empleo, ¿verdad? Entonces ya eso puede generar una expectativa, habría que ver realmente cuánto es el empleo que se genera, la calidad de empleo que se genera. O por ejemplo, energía eléctrica, asocian a que va a haber mejoras, o zonas de recreación, ¿verdad? O va a mejorar la recolección de manejo de residuos, etc. Entonces, lo bueno es que lo rojo, que sería lo peor, que considerarían que se empeora, no. Tanto así que en el tema social este proyecto no tuvo ningún problema. Ok. Preguntas del tema. Yo tengo, Claro. profe, o sea, una como ingeniera forestal, ¿cuáles de estas como actividades puede hacer? Porque, por ejemplo, lo de los invertebrados en el agua y así, eso a una se lo enseñan en hidro, pero yo no sé si una sí puede hacerlo, o, por ejemplo, me imagino que lo de las especies forestales sí, o como usted hizo el de cobertura, pero el de fauna, supongo que hay que contratar a un biólogo o una bióloga, o cómo funciona. Bueno, en primer lugar, vieras que yo me alegro de que la escuela hidrología, ¿quién es de hidrología usted? Dorian. Dorian, ¿verdad? Ya, realmente, sí, cierto, perdón, Dorian. Yo me alegro mucho que ustedes vean eso de hidrología, es impresionante, me parece muy bien. No es normal, yo doy clases en otras universidades y no es normal que en hidrología vean este tema. Incluso ni los mismos biólogos a veces manejan mucho este tema. Y yo me di cuenta de esto porque cuando yo empecé a dar este curso, yo los llevo a los proyectos y puse a hacer toda la parte diagnóstica. Y me hicieron un estudio de análisis de invertebrados buenísimo y yo me quedé asustado, ¿verdad? Al punto que equiparable con lo que me han hecho biólogos. Entonces, bueno, desgraciadamente, Nicole, ese estudio lo tiene que firmar un biólogo, de acuerdo a lo que pide ese tema. El único estudio que específicamente lo hace un forestal y lo firma un forestal es el estudio, vamos a ver, el estudio de cobertura forestal que le piden en algunos de los proyectos. O actualmente ya están pidiendo constancias o, por ejemplo, algunos proyectos grandes, al forestal lo meten a hacer el análisis de flora específicamente. Entonces, digamos que para proyectos más complejos, sí, el componente forestal es muy, muy importante. Y específicamente ahí estamos. Pero de ahí en adelante, no más. La ventaja de esto que ustedes dicen, ustedes saben de hidrología, saben de macroinvertebrados, saben de suelos, porque también en los trabajos que los he puesto a hacer, llevan barrenos y muchos análisis de suelos que yo me quedo asustado y yo, la verdad, buenísimo, ¿verdad? O sea, nosotros lo bueno es que hacemos de todo y de ahí la importancia de que nosotros seamos tomados en cuenta como coordinadores, porque entendemos la dinámica de todos los profesionales. Y yo casi estoy seguro que tal vez una de las limitaciones, entre comillas, es la parte social, pero no quiere decir que no veamos aspectos sociales, ¿cierto? O sea, yo estoy seguro que ustedes, bueno, ya a este nivel han pasado por mucho y que han ido a hacer trabajo campo, han ido a entrevistar gente, ¿o no? ¿Les ha tocado? Más o menos, sí. En suelos, una. Ah, bueno, igual nos toca trabajar en zonas rurales, nos toca por lo menos estar cerca de ciertas comunidades, de compartir. Entonces, algo tenemos. Yo creo que la metodología no, aunque sí, yo siento que deberíamos reforzarla en algunos cursos, ¿verdad?
Y no solo aquí, la Universidad Nacional también está tomando en cuenta ese tema en temas de rediseño de carrera, que tenemos mucha deficiencia en la parte social, hay que reforzarla, pero digamos que eso sea un poquito el punto débil, y aún así podemos manejarlo más que cualquier otra profesión. Entonces sí, ese es el estudio que haríamos específicamente, pero el resto nos va a ayudar a entender lo que nos pueda generar cualquier otro consultor, otro profesional. William. Sí, con respecto a eso, al estudio de invertebrados, tal vez se me fue ahí un poco, digamos que si se ven camarones, es que no puse cuidado mucho en esa parte. Ajá. Que te explique qué es exactamente. Que el camarón es como de que Bueno, hay ahí agua. hay un ejemplo del camarón, ¿verdad? Que ahí se ve. Es una foto ahí representativa. No es que específicamente tiene que ser camarón. El camarón es una especie que puede ser indicador, dependiendo de, ¿verdad? Hay diferentes tipos de camarón. Pero el camarón puede ser un indicador de que es una especie, digamos, de aguas moderadas, no tan contaminadas. O sea, pueden haber, lo que va a depender también es mucho de la abundancia de lo que pueden encontrar. Bueno, ustedes saben que estos estudios se hacen con redes, en algunos casos, ¿verdad? Hay metodologías. ¿Ustedes cómo aprendieron? ¿Con redes o para las... Nosotros no, al final no pudimos hacer la práctica porque lo vimos el semestre pasado, pero sí nos enseñaron que habían dos técnicas, que una era con redes y otra era agarrándolos, y sí usamos como las Ajá, guías con fotos que tenía Dorian y así. ajá, muy bien. Entonces, Profe, yo sí digámosle, lo hice. sí, perdón. Yo sí, Ajá, perdón, yo sí lo había hecho. Yo sí pude ir a la gira porque yo había ajá, grabado hidrología el año anterior y nosotros la habíamos hecho con coladores. con coladores, sí. Bueno, Ajá. coladores, digamos, es el método más artesanal, podemos decirlo. Igual, pero el sentido que es encontrarlos y ver si están enfermos o no, o cuál es No. Simplemente identificar las especies que puedan haber en ese cuerpo de agua. Yo eso le darles con colador para que usted ahí mismo los identifique, ¿verdad? pero eso ¿cuál sería el objetivo? Porque dependiendo de las especies y la cantidad en un muestreo, me va a determinar la calidad de esa agua. Entonces, la abundancia y existencia de las especies que usted encuentre, hay todo un listado y la metodología me determina, dependiendo de las familias que se encuentren y su cantidad, me va a determinar con una fórmula cuál es, me va a dar un valor al final y ese valor me va a determinar esto, ¿verdad? Si la calidad del agua biológica, desde el punto de vista biológico y también, por ende, físico-química, es como la calidad del agua, ¿verdad? Entonces, dependiendo de estas familias, por ejemplo, este es un ejemplo, estas fueron las familias que se encontraron, dan un valor en específico, ahí viene la cantidad que se pudieron encontrar y me da un índice de acuerdo a eso. Y, ¿cómo se llama? Al final, el valor que me da al final de la totalidad me va a determinar la calidad, ¿verdad? En la teoría, entre más bichos hayan en el agua, es porque es mejor la calidad, pero no necesariamente, porque también hay bichos que son indicadores de mala calidad. ¿Por qué? Porque son bichos que les gusta estar o que se alimentan de ciertas sustancias de ríos contaminados. ¿Ok? Entonces, es como, por ejemplo, un sitio lleno de ratas, ¿qué me indica? Es un desastre, hay basura, hay comida, hay enfermedades, etc. Entonces, prácticamente esto es lo que me dice, dependiendo de los bichitos que yo encuentre, me va a determinar si el río es de buena calidad o no. Va acompañado del análisis físico-químico también. El análisis físico-químico me determina la temperatura, el DBO de QO, que es la cantidad de oxígeno existente, me determina ¿cómo se llama? Si hay alguna sustancia en específica, sólidos suspendidos, etc.
Entonces, este estudio es muy interesante porque me ayuda a analizar la calidad del agua, tanto desde el punto de vista físico como biológico. Es una metodología utilizada nacional e internacionalmente. ¿Sí te queda claro, William? Sí, sí, y ahora sí. Sí. El estudio, como dicen los compañeros, compañeras, por lo general lo hace un biólogo y lo firma un biólogo, pero a mí me alegra mucho y se los digo que lo hayan aprendido y en el curso de hidrología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hidrología es muy importante, saber la calidad del río, ¿verdad? Entonces hay gente que usa redes, como pescar con redes, ¿verdad? Lo que pasa es que es algo que ya incluso están dejando de utilizar porque supuestamente es ilegal. Pero bueno, entonces le das a agarrar los bichos y ya sea revisarlos ahí mismo, soltarlos, ¿verdad? Dejarlos en el agua. Por eso usan coladores. En el colador usted ve y cuenta bichos y todo y ya los suelta y sobrevive, esperando que alguno no se muera. Pero dependiendo de la importancia y la complejidad, de la biología que puede haber en un río, hay sacrificio. Digamos, hay biólogos que se llevan muestras de bichitos porque no son fáciles de identificar, ¿verdad? Como uno que se lleva un montón de hojas ahí, un saco para ir a identificar, pero yo no maté el árbol. Desgraciadamente los biólogos a veces tienen que ir al laboratorio y se llevan los bichitos, algunos bichitos de muestra para identificar qué tipo de especie es, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí. Ok, ¿alguien más? Profe. Ya, Ajá. habría que preguntar. ¿Otra pregunta? No. Bueno. Ok, ¿alguna otra preguntita? Vamos. Ok, yo les voy a pasar, incluso les voy a pasar un estudio de impacto ambiental, unos 2 estudios de impacto ambiental para que lo revisen, para que revisen el diagnóstico, para que vean resultados de un diagnóstico, de un estudio de impacto ambiental. Estoy pensando en cuál pasarles, algunos que tengan de todo, ¿verdad? Y que ustedes lo analicen y lo revisen. ¿Está bien? Eso va a ser importante para cuando hagamos el trabajo de campo. Yo se lo voy a pasar por correo, igual se lo voy a pasar por WhatsApp para que tengan. Está bien. Vamos, no hay ninguna otra duda. Profe, con el estudio de caso 2, yo tenía una pregunta que al principio dice que como que se debe hacer una descripción de las actividades, es que no me acuerdo muy bien, pero es como de las actividades que yo estoy haciendo o de las Ajá, actividades sí, sí, que... sí. De las actividades que implica su trabajo, no del proyecto. Ok, Sí, está muy bien la pregunta, más bien gracias por sí, hacerlo. gracias. Sí, son las, digamos, yo haría la visita de campo, haría una reunión, hago, ¿verdad? La documentación, etc. Usted haría como parte de sus... Yo en este caso voy a ser el cliente y ustedes me van a pasar la propuesta. Entonces, a mí me va, entre más claro me quede qué es lo que usted va a hacer y qué es lo que usted está cobrando y cuánto va a durar, es mejor, ¿no? Ok, gracias, profe. Mucho gusto. Hay que Nada preguntarle más. a ver si el perro, preguntarle a ¿Ah? ver si el perro entendió también. Preguntar al perro si entendió también. Ya no está acá. Ya se fue. Ya se fue. Ok, queda Profesor, claro tiene todo, sí. Ajá. Igor tiene el documento, este lo mandó también en material, ¿verdad? El del caso 2. Sí, yo lo mandé. Eso yo siempre los mando antes, acuérdense. Antes de la clase yo siempre les mando lo que vamos a ver. Sí, igual si no lo encuentro me avisan, yo se los vuelvo a enviar. Sí, está bien. Ustedes no hay problema que les mande algunas cosas en WhatsApp, ¿o sí? Uy, no, No, mejor. no. Lo encuentro Sí, muy es fácil, que la verdad.
Yo a veces, yo tengo el WhatsApp instalado en la máquina, entonces para mí ahora es tan fácil eso, pero no todos, ¿verdad? Entonces yo a veces asumo, por eso los mando por los dos medios, pero a veces algo muy rápido se los paso por WhatsApp y después me quedo pensando, ¿verdad? Entonces, si se les dificulta y prefieren por correo algunos o que se les pase, yo no tengo ningún problema. Nada me cuesta. Pero sí, Gracias. no tienen problema, se pase por ahí. Yo no. Yo tampoco. Para mí está bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces no sé, si no tiene alguna otra duda, estaríamos por hoy y nos veríamos de hoy en 15, ¿verdad? Y como les comenté al principio, o por el WhatsApp, ahí estoy con Alejandro Mesa para ver si finiquitamos el tema del transporte. ¿Está bien? También, como les digo, ya hablé con Cintia ayer, casualmente, y Cintia me dijo que no había ningún problema, que incluso no tendría que ni reponer ninguna clase ella con mi horario. Entonces está todo hablado por cualquier cosa si quieren. O sea, ya ella está informada por Alejandro y habló conmigo y no hay problema. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿cómo les fue la gira? En el sur. Muy bien, pero pasamos mojados toda la gira. Ay, güey, conchela, ahí. Es parte de, Frío. Ujú. es parte de. Mientras no se enfermen, pero bueno. ¿Cómo les fue con el tema, la parte, bueno, en pandemia es la primera gira o ya habían tenido? No, la primera. Ujú. Hay que volverse a acostumbrar un poquito, ¿verdad? Pero bueno, qué dicha. Está bien, me alegro mucho. ¿Dónde era que Entonces, andaba? no en el sur, ¿verdad? Yo creo. No, en Sarapiquí. Ah, Sarapiquí. Sí, iba a llover. Estaba lloviendo en el Caribe. Sarapiquí agarra ese frente. Pero ahora tienen que hacer una gira aquí a la península. Sí, deberíamos hacerlo. Aquí casi nunca vienen, solo agarran para Sarapiquí, para la zona sur, nada más. Yo al TEC, vieras que yo al TEC no voy allá. No he ido todavía, no he ido. Pero con la U sí he ido, con la UNA sí he ido varias veces. A mí me encanta. Incluso yo fui a Curú hace tiempillos, estuvimos haciendo un estudio del relleno sanitario, el basurero, ahí el relleno. Estuvimos con Alberto, ahí llevamos un grupo forestal y estuvimos haciendo la valoración de daño y de impacto y todo eso. Pero esa zona es muy bonita. Después con un proyecto, también yo tuve varios proyectos ahí en Tambor y llevé gente. El otro año, William Salado, este año no. Y hay que hacer uno ahí a la Estación Biológica San Miguel. De San Miguel, sí. Está por Malpaís. Sí, ahí yo estuve enterado de ellos. Ahí estuvo Carolina, ¿verdad? Con la del SINAC, trabajando con esa gente, ¿verdad? Pero sí, no hay mucho que hacer en la zona. Pero es que el país hay tanto. Ahora es que como estamos retomando el tema giras, poquito a poco, también yo ahí fui un poco imprudente. En teoría no deberían haber todavía, porque el TEC todavía está encerradito, pero yo es que dije, hay algo hay que hacer. Entonces hicimos Pero una sí gira así. sí está viendo una apertura, porque también estoy llevando el otro curso de Sí, áreas protegidas. ajá. Y también vamos a ir a Carara. Bueno, qué dicha. Es que imagínate el curso de áreas protegidas y ir al campo. O sea, como que no, ¿verdad? Y con todo Sí. lo que hay de ese tema aquí, un montón. Y sí, poquito a poco vamos, pero bueno. Pero por lo general las giras mías son de 2 o 3 días a veces. Y aprovechamos ahí ir a varios sitios, a ver varios proyectos. O evaluar, ¿verdad? Pero bueno. O sea, esa de Guanacaste, Ajá. ¿A esa de cuál? Limonal, esa de Limonal, podemos ir al Rincón de la Vieja también. No está larguito. Pero digamos,
antes de que iniciara el proyecto, hace 1 año, 2 años, o sea, el año antes de la pandemia, hicimos gira ahí a Barranco Limonal para hacer una evaluación previa. Pero ahí sí fuimos 2 días y nos quedamos ahí en ¿cómo se llama? En Chorres, ahí para adentro, hacia Cuesta Pájaros. Ahí alquilamos una casa, nos quedamos ahí. Y nos quedamos en el puro centro. Estuvo bonito. Incluso se hicieron entrevistas a la población y todo eso. Eso estaba muy importante. No, sí. Sí, de quedarse yo no tengo problema. O sea, esa es un poquito la idea de aprovechar el tiempo, pero ahí vamos poco a poco. Pero no, van a ver que vamos a aprovechar nosotros también bastante. Entonces, para resumir, sería la tarea para el domingo, ¿verdad? Y Ajá. el examen la otra semana se lo pasa el lunes para trabajar esa semana Sí. y dentro de 15 días nos vemos en clase, ¿verdad? La gira todavía no. Es cierto, más bien, no, la gira todavía no. Más bien yo les he dicho, sí, de hoy 15 es el examen, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, más bien, yo les paso esa semana examen. Más bien no íbamos a tener clase, porque lo que íbamos a hacer es que yo les pasaba y más bien parte del tiempo que ustedes puedan aprovechar para hacer el examen es el miércoles. Si ustedes, lo que podemos hacer es que si yo les paso el examen el lunes, martes, yo no les voy a pedir que me lo entreguen el miércoles, sino que les voy a decir, voy a darles tiempo hasta el lunes de la semana que sigue para que me lo entreguen. Si tienen alguna duda del examen y ustedes consideran importante el miércoles reunirnos, perfecto. O si por cada quien separado quiere preguntarme algo, me lo puede hacer esa misma semana, porque es la semana del examen. No tengo clases para la semana. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Ok, entonces digamos, de hoy en 15 no habría clases porque sería como el examen. Es el examen. Sí. Entonces, ok. ¿Recuerdan que era así, verdad? Incluso, sí, el programa está así. Tenemos Semana Santa y... No, perdón. No, estoy confundido. Tenemos semana... Ah, sí, perdón, sí. Aquí está. Ven, ahí tenemos la Semana Santa y después tenemos el examen parcial, los temas del 1 al 4. Entonces, esa semana es dedicada para examen, nada más. Entonces, yo les voy a dar de lunes a lunes para que lo armen. Va a ser un examencito práctico. ¿Está bien? Vamos. Sí. Entonces, lo que pueden hacer tal vez es a partir de lunes empezar a repasar un poquito la materia para que ya les pase el examen, entonces vayan más pulidos. O sea, necesiten de menos tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Si no, agradecerles hoy y por el tiempo que me dieron ahí para esto. Pero bueno, al final salimos bien y rapidito. Por eso no sé si tienen alguna otra duda con este tema. Como les digo, les voy a pasar un estudio para que se les haga un poquito más fácil, tener un poco más fácil los resultados del diagnóstico y más bien para que vean más de lo que vimos ahora. Ahí vi que entró Catalina. Gracias. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Perdón? ¿O entraste o ya estabas? No, entré como a las 3:10, era. Bueno, perdón, es que hasta Sí, ahora es que, puse la lista y no te ah, aviso. es que no puse la cámara, es que estoy como con una ventana atrás y tengo que conectar la compu, entonces no me veo. Entonces no la puse, pero sí, aquí estaba. Tranquilo, no te había visto, tranquilo. Bueno, entonces, si queda todo claro, cualquier duda, ahí está en el chat, y ahí nos hablamos y
y cualquier cosa, yo les voy a pasar la grabación. Ahora la paso, se las paso en el transcurso del día o mañana. Y estaríamos, ¿no? Bueno, igual, hasta luego, Vamos. compañeros. Bueno, que pasen feliz tarde y que pasen una feliz Semana Santa. Igual, Igualmente. Gracias, profe. bien. Igual. Gracias por Gracias. todo. Se cuidan todos. Hasta luego. Gracias.